Bien, hermanos, mi saludo en el nombre del Señor. Agradezco a Dios de poder estar esta tarde entre ustedes. Creo que estoy regresando después de casi más de 2 años. La última vez estuve aquí en el aniversario de 2018. Y ya no creo que regresé otra vez. Estábamos coordinando con mi hermano César para la Semana Santa, creo, 2019, y bueno, pues ya saben lo que pasó y ya no pudimos estar. Pero me alegra de estar aquí, siempre es muy grato estar en la iglesia de Bellavista, ver a algunos de mis hermanos y hermanas, y también agradecido a nuestros hermanos líderes juveniles que nos invitaron. A veces los mayorcitos ya no tenemos mucha cabida con los jóvenes, pero gracias, jóvenes, que nos den parte todavía mientras Dios nos da la vida. Y en esta tarde pues vamos a tocar un tema que en 1 hora difícilmente seguro vamos a poder hacer algo. Es un curso que se lleva en el seminario de 40 horas, creo, académicas. En 1 hora pues vamos a decir unas pocas cosas. Y no vamos a hacer mucho, vamos a hacer una pequeña introducción con la propuesta de René Padilla, que van a presentar seguro los jóvenes aquí. Y luego vamos a trabajar en el texto que ustedes han tenido su lectura devocional, en Primera de Juan, capítulos 1 y 2. Algo de ello entonces será nuestro taller. No creo que avancemos mucho, pero hasta donde podemos. Bien, entonces dicho esto, hermanos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio en esta tarde con lo que René Padilla llamaba cómo llegar al pueblo con la palabra. Y aquí nos habla del problema de cómo nos acercamos a la palabra de Dios. El propósito de Dios es que nosotros aprendamos a conformar nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y esa voluntad está expresada naturalmente en su palabra. Pero ¿cómo nos acercamos? Y Padilla, que ya está en la presencia del Señor, él a fines de la década del 70, tuvieron un seminario donde trabajó este tema, su ponencia, y él nos habla de 3 formas de acercamiento. Perdón. Uno de ellos es lo que se llama el acercamiento intuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra de Dios siempre se da dentro de un contexto sociocultural e histórico. Nunca la palabra de Dios es un grito del cielo de repente, en el aire. Sino Dios habla dentro de la vivencia de un contexto donde hay personas que actúan, que sienten, que sufren, que gozan, bueno, que hacen de todo. Allí es donde Dios habla. Y eso lo vemos pues en toda la historia, sobre todo en el Antiguo Testamento. La historia del Testamento es el pueblo de Dios con sus vivencias, sus errores, tantas cosas, pero Dios actuando, ¿no? Dios hablando, actuando en medio de ellos. Por eso toda palabra, toda verdad está dentro de un contexto, siempre. Y a veces nosotros cogemos la verdad sin tener en cuenta el contexto. Eso es lo que se llama el acercamiento intuitivo. Es el que hacemos generalmente todos. Leemos la Biblia y nos apropiamos de alguna verdad, sin tener en cuenta quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, ni para qué. Simplemente cogemos y eso lo aplicamos a nosotros. ¿Eso es malo? Seguro que no. Como decimos allí, es la ventaja porque da sentido a la escritura que es para cualquier persona, no es para solo especialistas. Cualquier persona lee la Biblia
coge una palabra. También, bueno, exalta el rol del Espíritu Santo, que es el que ilumina, ¿no es cierto?, nuestros corazones, nuestras mentes para entender la palabra de Dios. Y por último diríamos que enfatiza que el propósito de las Escrituras no es meramente conducir al lector a un entendimiento intelectual de la verdad, sino a la vivencia, llamarnos a someternos a la palabra de Dios. Entonces ese es el acercamiento que todos hacemos. Abrimos nuestra Biblia, leemos y cogemos alguna verdad. Pero puede haber errores naturalmente en esto. Y aquí por lo menos señalamos dos. Dice, uno es la alegorización, que ha sido un método que por siglos ha estado dentro de la iglesia y seguramente que sigue entre nosotros. Es decir, que cogemos un pasaje y le damos un sentido que a lo mejor no es el que quiere decir el pasaje, pero nosotros lo decimos. Y la otra es que con demasiada frecuencia pues podemos violentar el texto. Y les diré una anécdota. Cuando trabajaba en Sicuane, en un instituto allá por el año 80, por ahí, se acerca una de las señoritas y me dice, pastor, usted es mi esposo y yo soy su esposa. Wow, me agarró frío, ¿no? Yo era soltero, pero ya tenía una esposa. Y le digo, hermana, pero Dios te ha hablado a ti, pero a mí no me ha dicho nada. ¿Cómo es eso? A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegaste a eso? Y me decía, abra su Biblia en Cantares 2:16. Ustedes tienen su Biblia allí, ¿no? ¿Qué dice Cantares 2:16? ¿Sí? ¿Leyeron ya? Ok. Mi amado es mío y yo suya, y él apacienta entre libros. Bueno, supongo que esta señorita, pues, de alguna manera tuvo alguna simpatía a mi persona y diría, Dios, muéstrame si debo hablarle o de alguna manera acercarme aquí al hermano. Abrió su Biblia y su dedo marcó ese texto y dijo, Dios me habló. Entonces pues es la voluntad de Dios. Y él vino entonces de frente a decirme que, bueno, pues era su esposo. Es decir, eso es un poco chistoso seguro para nosotros, pero hay cosas que a veces ocurren así. Queremos que Dios nos hable, abrimos la Biblia y donde nuestro dedo señala ya es palabra de Dios. Eso puede prestarse para ese tipo de cosas. Ese es el acercamiento intuitivo. Y por eso hay que cuidar un poco eso. La segunda propuesta es lo que se llama el método científico. Bueno, el método científico obviamente lo usan pues los teólogos, los lingüistas y todos los escrituristas que se dedican al estudio. Fue algo muy, diríamos, interesante siglo pasado, a inicios, a fines del 19, tremendos tomos se escribían del análisis de los textos bíblicos, donde se usa todos los instrumentos pues que son necesarios para analizar el contexto histórico, la historia, el idioma, el asunto literario, todo ese tipo de cosas que es importante. Pero eso quedaba allí, no había el puente hacia contextualizarlo al contexto de hoy. Y eso fue seguro un poco erróneo. De repente esa literatura no nos llega a nosotros porque no se traduce, pues no es negocio para traducir cosas tan voluminosas que al fin y al cabo no va a tener un mercado, ¿no?
Eso está en idiomas como inglés, alemán sobre todo, grandes tomos de análisis bíblicos de interpretación. Pero ese es un acercamiento que se puede hacer. No se puede uno quedarse analizando el texto y no tratar de llevarlo luego a aplicar a la verdad. Es como si una señorita le cuenta a los niños allí sobre la historia de David y Goliat, y con toda lucidez le habla de la historia y termina y bueno, y se acabó. Y no dice, bueno, esta historia nos enseña esto y esto y esto, ¿no es cierto? La aplicación no se da. Y por eso viene la tercera propuesta que nos dice René Padilla, y es justamente lo que se llama el acercamiento contextual. Y en el acercamiento contextual justamente se procura entonces encontrar la verdad. Es decir, toda historia, toda narración en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, que se dice, hay una verdad, lo que se llama la verdad universal o teológica, porque no son todos los detalles que tenemos que nosotros apropiarnos. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo, no es que nosotros tenemos que alguna vez ir a pasar un río, no es cierto, sino que tratamos de rescatar la verdad que nos enseña esa narración y cualquier otra narración. A eso se llama pues el mensaje bíblico original. Es decir, es el contexto del mensaje, el hecho histórico, pero luego hay que ver el mensaje bíblico. Y ese mensaje bíblico que lo entiendo, debo entenderlo, comprenderlo, hoy tengo que trasladarlo, eso es lo que se llama pues en hermenéutica se llama el círculo hermenéutico. Pues paso número 1, analizo el texto, su contexto histórico, la verdad, lo llevo entonces a verdad teológica para tratar de ahora encarnarlo dentro del contexto actual. De verdad es que tengo que pasar al contexto actual ahora. Y eso no es tan sencillo. Porque es importante que esa verdad tiene que tener cabida dentro de mi contexto, que debe tener ciertas cosas más o menos, ¿qué diría?, similares a lo que está pasando. Para un ejemplo, vamos a mirar en Mateo 18. Si ustedes tienen, todos deben tener sus Biblias, porque este es un taller, estoy dando unas palabras introductorias, luego vamos a ir a trabajar en nuestra Biblia. Y en el capítulo 18 de Mateo, hay varios temas aquí, pero hay un texto que es 18:20, muy conocido, donde dice, porque ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo escuchamos casi siempre. Por ejemplo, esta tarde seguramente es muy apropiado decir eso. Ahora, es una declaración hermosa, pero nosotros le damos una aplicación generalmente cúltica al culto. A veces para justificar que, bueno, no hay muchos hermanos, pero están unos cuantos y Dios está en medio de ellos. Pero si ustedes miran el contexto, aquí no está en un contexto de liturgia, de culto. El contexto es diferente. Desde el verso 15, por ejemplo, comienza a hablar de cómo se debe tratar al hermano en un asunto de conflicto, resentimientos o cosas. Todo ahí nos está dando toda, ¿no es cierto?, una normativa de cómo tratar al hermano. Y el 18 inclusive, de cierto os digo que
todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo, porque donde están dos o tres reunidos. Y sigue el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si el contexto no nos habla del culto o de una liturgia, nos habla de los problemas que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la autoridad de la iglesia que tiene a través de sus líderes para tratar asuntos de problemas entre los hermanos. En otras palabras, la autoridad que Dios da, que donde se reúnen dos o tres, ¿por qué dice? Porque de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, el testimonio de dos o tres testigos es válido para dar por sentada una acusación a alguien, no por una persona. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Entonces dice, donde estén dos o tres para tratar este asunto, entonces ahí estoy yo en medio de ellos. No es que Dios no esté en el culto, todos los salmos nos hablan de ello, o gran parte, ¿no es cierto? Pero a veces este texto justamente lo aplicamos fuera de su contexto. Es solo para dar un ejemplo, cómo a veces manejamos, ¿no es cierto?, las verdades. No digo que Dios no esté en el culto, obviamente que está. A Él le adoramos, a Él le honramos, a Él le cantamos, a Él le pedimos, ¿no es cierto? Pero este texto justamente está dentro de un contexto diferente. Y así podemos, pasarnos buscando muchas otras cosas que a veces ocurren, pero el tiempo no nos da para más. Entonces, hermanos, dicho estas cosas, 3 acercamientos, obviamente el último es el que nosotros manejamos. Históricamente las iglesias cristianas, entre ellos nosotros, manejamos lo que se llama el método histórico-gramatical para la interpretación de las escrituras. Es decir, que tenemos que ver con los aspectos históricos, culturales, ¿no es cierto?, de los hechos, pero también con la gramática, es decir, con la estructura gramatical, porque pues estos son palabras, ¿no? Son ideas que están formuladas, como cualquier otro libro, entonces hay que manejarlo de esa manera. Ahora sí vamos con nuestras Biblias al texto que ustedes han leído en la parte devocional. ¿Sí? Por favor, primera de Juan. Sus Biblias, y vamos a hacer lo que se llama pues la parte práctica, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nos acercamos a un texto? Un taller. Este es un taller de cómo estudiar las escrituras. Y noten allí si ustedes pueden ponerlo el texto en la bíblico allí para los que no tengan sus Biblias, pero allí tenemos el capítulo 1, que es muy corto, solo 10 versículos de Juan. Y lo miramos, ustedes ya han leído, pero para recordarles, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, cuando vamos a un texto, cualquier estudio bíblico tiene 3 pasos básicos. La primera es lo que se llama la observación. Observamos, lo
lo leemos y observamos el texto. Es decir, vemos cómo está la estructura, si es una historia, cómo es el desarrollo, ¿no es cierto?, de las acciones, en fin, observación. Y luego viene lo que se llama, algunos lo dividen, otros lo hacen una sola, lo que se llama la investigación e interpretación del texto. Y luego pues la comunicación, lo que comunicamos. Eso es básicamente los pasos básicos. Aquí al leer por primera vez tenemos que observar. ¿Qué observamos en primer lugar aquí? Observamos, ¿no es cierto?, el género literario. Ustedes saben que hay varias formas literarias en la Biblia: histórica, poética, profética en el Antiguo Testamento, o algunos llaman la narrativa, ¿no es cierto?, forma narrativa. En el Nuevo Testamento tenemos pues, los evangelios, tenemos Hechos, que es histórico, y luego las epístolas o cartas y el Apocalipsis. Aquí la primera cosa que encontramos es que estamos en el Nuevo Testamento y estamos en un género epistolar. Es una carta. El asunto es que esta carta, a diferencia de las otras, no tiene, digamos, quién es el que escribe, ¿no? No es como cuando vamos a Romanos, que hemos leído, ¿no es cierto?, hace poco, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, él es el que escribe. Pero esta carta de Primera de Juan, igual que Hebreos, no menciona el nombre, quién escribe ni a quién lo escribe. Algo dice ahí, pues, pero no se da ese esquema normal de una carta de la época. Esa es la primera cosa que observamos. Ya pues los especialistas ya obviamente dicen que esta es una carta de Juan por el estilo literario que tiene que ver con el Evangelio y con las otras que sigue, donde sí se menciona, por lo menos dice el anciano, ya, pero aquí no hay ni anciano ni nada, simplemente comienza de frente ahí su escritura. La primera cosa que observamos allí. Luego pues tratamos de ver, ¿y quién dice esto? Asumimos que es el apóstol Juan, un apóstol de Jesucristo, uno diríamos de los apóstoles que siempre estaba muy cerca de Jesús, como el Evangelio cuenta, el que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, es decir, su chochera, ¿no? Bueno, pero que ya cuando escribe esta carta debe haber sido anciano, por el hecho de que la mayoría de apóstoles se supone murieron antes del 70, la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero Juan sí, por la tradición sabemos que vivió muchos años más, hasta casi fines del primer siglo. El Apocalipsis siempre se ubica entre 90 y 95 después de Cristo. Estas cartas probablemente, no digamos que fueron por el 90, pero tuvieron un poco más que las otras cartas de Pablo. Bien, eso son cosas que se hacen ya buscando auxilio, digamos, en auxiliares bíblicos, ¿no?, en libros de introducción bíblica. Así nomás no se puede encontrar. Siempre para estudiar hay Biblias de estudio donde dan la introducción que nos ayuda, ¿no? O comprar algún libro, por cierto, de introducción para estas cosas. Pero bien, luego vamos a observar la estructura misma del texto ya, ¿no? Aquí notamos, si lo analizamos gramaticalmente, la oración principal de este párrafo está en el versículo 3. Porque en el principio dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Luego viene el entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y luego vuelve y retoma, dice, lo que hemos visto y oído
eso os anunciamos. Allí recién encontramos el verbo principal, el anuncio. ¿Y para qué es ese anuncio? Dice, y ahí usamos las preposiciones para, ustedes saben, el para es de propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el propósito del anuncio de esta palabra de vida, eterna e histórica, como lo anuncia allí, tiene dos propósitos. Primero, la comunión, y segundo, el gozo. Es lo que se anuncia aquí y que luego se desarrolla más adelante también. Pero tengamos en cuenta ese anuncio, el evangelio glorioso que nuestro hermano ya nos ha hablado. Ese anuncio es para la comunión. Pero dice ahí comunión con nosotros, y nuestra comunión con nosotros tiene que ver, ¿no es cierto?, con la iglesia, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, esto es muy importante. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ciertas palabras importantes. Una de las palabras, obviamente, aquí es, por ejemplo, palabra vida, ¿no? El verbo de vida, la vida eterna, habla de allí. Y la otra es el nombre de Jesucristo. Nosotros que leemos así no nos dice nada. Jesús, Cristo, Jesucristo, para nosotros es el nombre, es un nombre nada más, pero no para esta época. Ustedes saben que el nombre es Jesús, el nombre de Jesús es Jesús. ¿Por qué se habla de Cristo entonces? Cristo es el ungido, el Mesías. En el hebreo se habla de Mesías, el Mesías del Antiguo Testamento que se promete. Esa misma palabra que en el hebreo se dice Mesías, en el griego es Cristo. Es decir, el ungido de Dios, el ungido prometido desde siglos atrás, como el rey Mesías y el siervo Mesías también, ¿no? Como Isaías habla del rey, pero también del siervo. Ahora eso es importante. Recuerden que el mensaje cristiano, sobre todo Pablo, su esfuerzo es hacer entender a sus conciudadanos, compatriotas, que Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el Mesías. Ese es su afán, ese es su fuerte, esa es su lucha. Y aquí ya Juan nos está hablando de lo mismo, pero está hablando de Jesucristo por el contexto en que escribe esta carta. Una carta donde ya las herejías se están introduciendo. Eso naturalmente lo vemos por el contenido de esta carta. Y las herejías que más se estaban introduciendo en esta época en el cristianismo era el agnosticismo. Ustedes saben, los que estudian filosofía griega, ¿no es cierto?, saben del agnosticismo. Y más tarde el docetismo también, que es parte un poco por allí. Y el agnosticismo, que es una mezcla un poco del intelectualismo occidental y el, ¿qué diríamos?, misticismo, ¿no es cierto?, el misticismo oriental, esa mezcla. Ellos aseveran, para decir brevemente, ustedes sí lo saben, algunos ya que estudian filosofía o han estudiado, que la materia es mala, de por sí la materia es mala, y solo el espíritu es bueno. La materia es una especie de cárcel, de prisión entonces, para el ser humano, por ejemplo,
Platón habla del cuerpo como la cárcel del alma. Pero el agnosticismo va más a ello, porque ellos, ¿qué dicen, por ejemplo? Brevemente quisiera resumir esta idea. ¿Cómo se va introduciendo en la vida cristiana? ¿Qué hacemos con el cuerpo que es malo? Si Cristo se encarnó y tiene un cuerpo humano, ¿cómo es posible que Dios, el Espíritu puro, se encarne en un cuerpo que es malo, la materia mala? ¿Cómo conciliar eso en su pensamiento? Entonces ellos van a tratar de decir, bueno, Cristo y Jesús son dos cosas diferentes. Nace Jesús y Cristo, lo divino, se encarna de alguna manera en él en el bautismo, la paloma que viene del Espíritu Santo, entonces, pero él es como algo que viene y se va nomás, ¿no? Porque no puede estar en un cuerpo que es material. Ese es un problema cristológico. Por eso en el resto de la carta van a ver ustedes que dice el anticristo es aquel, el verdadero cristiano es aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Si no ha venido en carne es anticristo, dice Juan, ¿no? Porque está rebatiendo justamente estas ideas que se están metiendo dentro de la iglesia. Pero ¿qué hacer con el cuerpo humano del hombre? Bueno, dicen el hombre, el cuerpo es malo, pero el conocimiento, el gnosis, le libera, le hace que sea un ser superior. Entonces, de alguna manera, una especie de trance, como que el espíritu se libera, el conocimiento, y el conocimiento de por sí es puro, que no puede ser contaminado por el cuerpo. Y por eso vamos a ver luego cómo es que eso se está diciendo. Dicho esto, entonces, por eso es que Juan usa aquí la palabra, que nosotros tenemos comunión con Dios. Y él habla desde la eternidad, lo que era desde el principio. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, se está refiriendo a Cristo. La palabra encarnada en Cristo, que ellos han tenido una relación con Él, pero que esa comunión entonces es ahora con el Padre y con Jesucristo y la iglesia. Entonces hay una comunión. Y esa comunión tiene entonces como resultado final el gozo. Esa es más o menos la idea, a grosso modo aquí, de este pasaje. ¿Qué verdad nos enseña esto? Y esa es la parte importante, seguro. Juan nos está diciendo, en palabras sencillas, que el propósito del evangelio, como decía nuestro hermano, del mensaje cristiano, de esa comunicación oral o escrita, como dice en el 4, os escribimos. El propósito no solo es la salvación es un aspecto, el propósito es la comunión. A ver, ¿cómo digerimos esto? El propósito no es la salvación, es la comunión. Es decir, el propósito de Dios no es salvarnos solamente de nuestros pecados, sino es que vengamos a Él, a la comunión con Él, y entre nosotros mantengamos esa comunión. Eso implica que para llegar a Él, pues, ha habido lo que se llama entonces, ¿no es cierto?, el perdón. Tal vez la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo perdido, nos ilustra un poco más esta idea, ¿no? Imagínense el hijo después se descarría, se va del hogar, gasta todo, se queda sin nada, pero de repente reacciona y dice, la
casa de mi padre, hasta el trabajador, el obrero, come bien, y yo aquí me muero de hambre. Y me voy, no para ser hijo, él no está pensando en ser hijo, él está pensando en pedir trabajo. Iré a mi padre, le diré: pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme uno de tus jornaleros. Ese es el propósito de este muchacho. Pero cuando el padre lo ve, fue movido a misericordia y corrió y le abrazó y le besó y le trajo a la casa, y él le dice: no soy digno. Él ni siquiera lo escucha. Simplemente dice a sus empleados: traigan el mejor vestido, maten el becerro engordado, preparado para tiempos especiales. Esto es algo especial. Y traigan música y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha sido, ¿no es cierto?, ha revivido, estaba perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es decir, allí el padre no solo le perdona al hijo. Lo importante no es que el padre lo perdona, lo importante es que lo restaura a la comunión. Le puso el anillo, dándole la autoridad de hijo. La vida cristiana, hermanos, no es cambiar de religión, no es ser miembro de una iglesia simplemente, no es saber cantar y tal vez leer la Biblia. La vida es cristiana, es tener comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, como templo. Esa es la vida eterna. La vida eterna a veces nosotros lo confundimos con la existencia eterna. Los malos también van a tener existencia eterna, ¿o no? También van a resucitar. Todos resucitan, buenos y malos. Pero unos para vida eterna, como dice el mismo apóstol Juan en su evangelio. Unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza, ¿no es cierto? Confusión perpetua, como dice Daniel. Es decir, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. La vida eterna, ¿qué es? Comunión con Dios. Porque la vida que se menciona aquí, la vida es comunión. La muerte es rompimiento de ello. En el Edén, ¿qué se dio? Cuando Dios le dice: el día que comieres del árbol morirás. ¿Qué se rompe? El hombre primero por dentro tuvo vergüenza, tuvo miedo, tuvo una serie de sensaciones, algo pasó adentro. Luego se rompe su relación con Dios. Cuando escucha, corre a esconderse. Luego se rompe la relación entre ellos. La mujer que me diste, tú me diste y ella me engañó. Se rompe todo. Se rompe toda esa corona de gloria que le dice: tú vas a señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todo. Maldita será la tierra por tu causa. Y al final tienen que arrojarlo del Edén. El capítulo 3 de Génesis lo arrojan afuera, que se vayan. Es rompimiento. La muerte es rompimiento. La vida es armonía. Es volver a Dios. La vida eterna. Por eso dice Pablo bien, ¿no? El pago del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es volver entonces a la relación, es volver a tener comunión con Él, es volver a tener armonía con Él y armonía entre nosotros. Es la reparación interior también de nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, estamos en armonía. Esa es la vida eterna. Esa es, al fin y al cabo, la salvación en general.
no solo el perdón. Esa es la primera cosa seguro que ocurre, pero luego es la reconciliación y la permanencia, como aquí está diciendo vez tras vez. Ay, Dios mío, vamos a correr rapidito a lo siguiente. Bueno, aquí ya de alguna manera dijimos por lo menos la importancia de esa comunión. Pero noten aquí del 5 al 10. Aquí la estructura, y tengan ahí sus Biblias, es interesante, lo hace usando ciertas palabras. Ustedes se dan cuenta y estructuralmente, al observar, por ejemplo, el verso 6 dice, si decimos. Verso 8, si decimos. Verso 10, si decimos. Luego el capítulo 2, verso 4, el que dice. Verso 6, el que dice. Y verso 9, el que dice. Es decir, esas palabras son las que van, ¿no es cierto?, formulando los pensamientos que se van a desarrollar. Y les sigo dando que tengan la armazón aquí de todo el 2. Luego del 2 y adelante comienza una serie de 4, os escribo. Os escribo, el 13, os escribo, otra vez os escribo y os escribo. Y del 14 adelante dice el 14, os he escrito. 2 veces os he escrito y termina el verso 26, os he escrito. Es decir, esas son las palabras. Cuando leemos y observamos, tratamos de ver cómo está la estructura. Y aquí en este primer párrafo, volvemos ahora al 1.5 adelante, habla entonces de que esa comunión es lo más importante, por eso dice el verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Hemos oído de Cristo. Como decía nuestro hermano Manuel, ¿no es cierto? El Evangelio es de Dios. Hemos oído de Él. No se nos ocurrió a nosotros alguien. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es el ser perfecto. La luz usada aquí en el sentido moral, de perfección y de santidad absoluta de Dios. La luz se usa siempre, Juan lo usa, aún en el Evangelio, ¿no es cierto?, para hablar de la luz y las tinieblas. El que esté en la luz, bueno, pues tiene que ver con Dios, las tinieblas, el mal. Pero bien, entonces les anunciamos que Dios es luz. Y aquí viene el primer, diríamos, la primera idea, 3 ideas aquí que si decimos, que eran sin duda lo que estas sectas heréticas decían a los cristianos. Primero dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque ¿qué decían estas sectas heréticas? Ya decía, ¿no?, que somos liberados y nuestro espíritu es puro, nuestro cuerpo puede hacer lo que sea, eso no afecta al espíritu puro. Es decir, yo puedo vivir una vida pecaminosa, pero eso no afecta mi superespiritualidad. Entonces podían hacer lo que sea. Pero aquí comienza diciendo, en otras palabras, están diciendo que el pecado no afecta la comunión con Dios. Puedes pecar y tu comunión porque tu espíritu está puro. Entonces, normal, tu cuerpo puede hacer lo que sea. Pero Juan dice, no es así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es una mentira. Es un evangelio engañoso. Y eso es importante para nosotros. Y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque más adelante va a decir lo que es estas cosas.
Noten lo que dice el 2:4. El que dice yo le conozco y guarda sus mandamientos, perdón, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así de sencillo, dice Juan. No es compatible. Y por eso viene el planteamiento de la verdad que él dice en el versículo 7. Si andamos en luz, noten eso, nosotros podríamos decir de repente en santidad. Como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez el asunto de la comunión. ¿Por qué allí la comunión? Porque ellos pensaban que los super espirituales estaban pues en un nivel, en un eón superior. Nada que ver con los cristianos ordinarios. Yo siempre un poco no simpatizo mucho con ciertos hermanos que dicen nosotros estamos en otro nivel. Hay cristianos anivelados y desnivelados, eso es cierto, pero ellos hablan de algo superior, están en un nivel superior. Y que hay cristianos que están por abajo todavía. Puede ser que tengamos alguna diferencia en nuestra consagración, que sea tantas cosas, pero niveles medio que no. Para discriminar a otros, seguramente que es peligroso. Aquí Juan dice, si andamos en luz, la primera cosa es que tenemos comunión unos con otros. El verso 9, el capítulo 2, verso 9, ¿no? Es lo que dice, 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En tinieblas. Por eso, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿es una limpieza automática? Seguro que no, porque si estamos en luz y pecamos, vamos a darnos cuenta que hemos pecado. Si estoy en luz, al cometer un acto pecaminoso, yo me doy cuenta que pequé y tengo que pedir perdón. Y por eso la sangre de Jesucristo nos limpia. Porque el perdón no es por suposición, es decir, yo supongo que Dios me perdona. El perdón es por confesión. ¿O no? ¿No es cierto? Toda la Biblia habla así. Dios nos perdona cuando le pedimos, le confesamos. Y allí la sangre nos limpia de todo pecado. Pero si digo yo no he pecado, mi espíritu está puro, mi cuerpo, bueno, eso nada que ver, es una mentira. Y eso hay que tener en cuenta. Hoy en estas nuevas filosofías, ideologías, se van metiendo, ¿no es cierto?, una serie de cosas por allí. Que bueno, pues, sobre todo en la juventud, ¿no es cierto?, hay que disfrutar, su ética es, bueno, hay que sentirse realizados. Si yo tengo un compromiso con alguna dama, por ejemplo, como caballero, pero eso no contribuye a mi realización como persona, simplemente, algunos ya casados, ¿no? Lo dejo, no. O sea, el centro soy yo. ¿Y qué importa lo demás? Y hay hasta pastores, entre comillas. Conocí a un amigo que tenía 2 esposas, y tenía una buena congregación. Y él tenía toda una justificación para ello. Mira mi iglesia, cómo están consagrados a Dios. Bueno,
Pero esa es la falsa teología, ¿no? Yo soy puro, un hombre que oro, que ayuno, tengo 2, 3 esposas, pero normal. Puede ser también el joven, yo soy un joven que hago esto. No importa si plagio allá, si engaño por allá, estado por allá, todo está bien. Juan dice no. Si decimos 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí ya va no solamente a decir que el cuerpo pecaminoso no contamina el espíritu, sino aquí dice no tenemos pecado. Como que el pecado no existe. Pequeñas cosas por ahí ya no son pecado. Yo podría decirme, me voy a tirar una canita al aire y eso no es adulterio. Bueno, pues no. Cosa muy sencilla por allá. Bueno, no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hemos estado mirando en el 2:4, ¿no? Dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, no como yo quiero andar. Y por eso el 9, lo que antes habíamos dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que todos somos conscientes y somos honestos y siempre pecamos. No porque planificamos nuestros pecados, como lo dice en el capítulo 3, no creo que tenga tiempo para analizar ese texto. Nosotros no planificamos nuestros pecados como si lo hace el mundo. El mundo planifica cómo robar, cómo estafar, cómo engañar, cómo sacarle la vuelta a la esposa, cómo irse a una borrachera con los amigos, en fin, lo planifica. Nosotros no planificamos qué vamos a hacer el fin de semana, sino estamos pensando en cosas sin duda más positivas, del culto, de la oración y del bienestar de la familia. No planificamos, pero en nuestra vivencia de repente podemos cometer algún pecado. Hay que confesar. Y por último, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que en nuestra conducta, a pesar de las cosas que hacemos, no, eso no es pecaminoso. Dios es el mentiroso, porque Él dice que yo soy pecador, yo sé que no. Entonces ya pues estamos diciendo de que Dios nos está tomando el pelo por allí con las cosas, y no es así. Pero lo que Dios dice que es pecado, es pecado. A Él no lo podemos decir que es mentiroso. Y si Él me confronta, si a mí me dice que la mentira es pecado, si me dice que la falta de reverencia Él es malo, es pecado. Si me dice, bueno, podemos enumerar una serie de cosas, son pecaminosas, pues son pecaminosas. Y no tengo que yo decir, no es. Porque eso sería hacerle mentiroso. Y por ende su palabra no está en nosotros. Porque la palabra es la que a nosotros norma nuestra vida. Amados hermanos, entonces, esto es importante ver cómo el apóstol analiza aquí esto que tiene que ver con la verdadera vida cristiana. Y voy a esforzarme un poquito por analizar este texto del capítulo 3. Abran sus Biblias rápidamente a 3, los versículos 4 al 9. Hay 2 versos simétricos aquí en este pasaje. 3, 4 al 9, lo vamos a tomar así nomás porque la hora ya está por llegar. Noten lo que dice. Capítulo 3, versos 4 al 9. Dice en el capítulo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Noten allí dos simetrías, 4 al 6 y 8 al 9. ¿Ya? Tienen abiertas sus Biblias. Noten el primerístico allí. Dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, dice, es infracción de la ley. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, está, ¿no es cierto?, las dos ideas. Primero, que el pecado es infracción de la ley, y segundo, que el pecado es del diablo. Segundo ístico de esta simetría, verso 5. Y sabéis que él, y este pronombre relativo se refiere a quién? Obviamente a Jesús, porque está hablando de Jesús. El que permanece, 5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Apareció para quitar nuestros pecados. Si lo ponen ustedes frente a frente, dice la segunda parte del verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, aquí está poniendo los dos reinos, porque hablaba de nuestro hermano, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Infringir la ley es pecado, pero el pecado, dice, proviene de Dios. El Señor apareció para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios vino para deshacer, dice, las obras del diablo. Y por último, versos 6 y 9. Noten lo que dice el 6. Todo aquel que permanece en él, comunión, que tiene comunión con él, diríamos, no peca. No peca. ¿Por qué? Porque a todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y eso es tajante. Yo sé que Juan tiene esa característica de ser muy absoluto en sus afirmaciones. Pero bueno, pues así. Entonces, todo el que permanece en Cristo, todo el que tiene comunión con Dios, todo aquel que está en la comunión del Padre y de su Hijo Jesucristo, no peca. Porque el que peca no le conoce, no le ha visto, ni le ha conocido. Y noten lo que dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios, aquí no dice el que permanece, la comunión, sino es que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra afirmación absoluta. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí está la idea, ¿no? Eso podría parecer un poco contradictorio con lo que está diciendo en 1:9, ¿no? Si decimos, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero aquí dice, no puede pecar porque la semilla de Dios
porque el esperma de Dios, dice el original, ¿no?, está en él, naturaleza de Dios. En nosotros está la naturaleza divina, entonces no se puede pecar. Ahora, ¿cómo digerimos esto? Le estaba diciendo un poco antes, ¿no? La diferencia es que no planificamos, o sea, nuestra vida y nuestros planes, por lo menos en los míos, que estoy pensando para la semana, estoy pensando en mis actividades, ¿no es cierto?, que tengo que hacer. Mañana tengo clase, por ejemplo, en el seminario, y tengo que estar preparando mi clase para ello. El día martes tengo que estar en la iglesia, ¿no es cierto?, día de oración, y estoy pensando en otras actividades familiares, en fin. No estoy pensando cómo hacerle daño a alguien. No, creo que el cristiano se caracteriza por eso. Yo he dicho y repito siempre, el propósito de la vida cristiana es que vivimos para la gloria y honra de Dios y para ser de bendición a otros. Cuando eso no hacemos, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Y aquí dice, la semilla de Dios, la simiente, la naturaleza de Dios está en nosotros y no puede pecar. ¿Eso le hace a uno impecable? No. Puede ser que peque, pero inmediatamente, como en el Salmo 51, ¿no es cierto?, se acerca a Dios pidiendo perdón y restauración. Por eso el apóstol aquí, esta serie de cosas concluye en el capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, dice el verso 1 del capítulo 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Eso es ser cristianos, tener comunión con Dios, andar en la luz. Y andar en la luz es amar al hermano. El que ama a su hermano permanece en luz, dice el 2:10. Y en él no hay tropiezo. Es tener comunión. Recuerden, el propósito del anuncio del evangelio no es solo la salvación, es un aspecto, es la comunión con Dios. Si estamos en comunión con Dios, permanecemos en él, ¿no es cierto? Y el pecado vamos a aborrecerlo como Dios aborrece el pecado. Y si pecamos, acudimos a Dios para pedir perdón y vivir entonces en santidad, porque queremos siempre estar en comunión con Él, nunca romper esa comunión, porque eso no es vida eterna, eso es muerte eterna. Hermanos, hermanas y jóvenes, que Dios les bendiga. Y bueno, de repente a veces somos más predicadores que maestros. En este caso creo que más prediqué que enseñé, pero espero que hayan aprendido de alguna manera cómo se va trabajando un texto bíblico. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Voy a dejar este espacio porque el tiempo se cumplió.